Entonces, este tema de la resurrección. Ya entendemos por qué esta resurrección es atacada, porque es la verdad central. Bien dice Pablo, si decimos que Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, cae todo, tumbando la resurrección, cae todo. El sepulcro vacío, 640. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El primer elemento de prueba, porque hay que entender una cosa, para que la redención se hubiera dado, no era necesario sufrir todo lo que Jesús sufrió. Porque cada acto de Jesús es de valor infinito. Y Él hubiera podido pagar por nosotros con un solo acto. ¿Sí? ¿Por qué quiso morir? ¿Por qué quiso que lo enterraran? ¿Por qué quiso que cuidaran su sepulcro? Porque todo eso fue voluntad del Padre. Que sintieran los judíos desconfianza de que los discípulos fueran a robarle el cuerpo a Jesús. Como Él había dicho que Él iba a resucitar, entonces dijeron, no, pongamos vigilancia porque ahora ellos lo roban y dicen que fue verdad lo que Jesús dijo. Todo eso, la voluntad divina, ¿sí?, lo fue organizando para darle una fuerza mayor al hecho de la resurrección. Porque ahí estaba centrado todo el anuncio de ese Mesías, de esa divinidad, de ese amor de Dios para con nosotros. Entonces Cristo por eso quiso ser sepultado y que le cuidaran el sepulcro y que le pusieran todas las guardias que quisieran. La ausencia, el sepulcro vacío es una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. El sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. ¿Cuándo Jesús comprobaron su resurrección? Cuando vieron el sepulcro vacío. Y Jesús, como nos conoce y es súper detallista, no omitió detalles. Dejó el sudario ahí bien colocadito, la sábana así bien doblada. Fueron signos, ¿no?, para que no cupiera la menor duda. Los apóstoles y el Evangelio nos lo comprueba. Aquí el Catecismo nos trae una cita muy interesante. Las mujeres fueron las primeras, ¿no?, cuando van a ungir el cuerpo y no lo encuentran. En Lucas 24, del 3 al 23. Después Pedro, porque Juan deja que Pedro entre primero, ¿no? Luego Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Lo dice el capítulo 20 de San Juan. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. ¿Ve la diferencia del cuerpo de Lázaro cuando fue resucitado, que sigue siendo un cuerpo material? Mientras que la resurrección de Cristo fue diferente a la de Lázaro. Y eso fue lo que los apóstoles pudieron constatar
cuando encontraron en el sepulcro todo organizado. Fue el mismo el que se resucitó, pero a una vida diferente a la que venía llevando hasta este momento. Y cuando Jesús se les aparece en diferentes modos, les confirma eso. Les confirma que su cuerpo no es el mismo de antes, que Él no es el mismo de antes. Por eso cuando la mujer se acerca a tocarlo, Él dice, no, porque aún no he ido a mi Padre. Que en otro tiempo se dejaba, ¿sí? La Magdalena llegó y se le tiró a los pies y le enjugó los pies, era su cuerpo material. Él se dejó tocar, ¿sí? Se dejó golpear, se dejó hacer todo lo que quisieron, pero cuando ya estaba glorificado, no. Todos esos fueron signos en que Él les iba enseñando qué era lo que había pasado en Él. En el 641 se nos habla de las apariciones del resucitado, pero vamos a leer antes en el volumen 19, el capítulo 10, ya les voy a dar la fecha para los que tienen los volúmenes en italiano, del 4 de abril de 1926, volumen 19, capítulo 10. Dice, hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los hombres. ¿Entendemos eso? Me restituyó todos los hombres, se los devolvió. En la resurrección empezamos a ser posesión exclusiva de Dios. Me restituyó todos los hombres y llamó a vida todas las obras mías que hice en el transcurso de mi vida en la tierra. Formó el germen de la resurrección de las almas, germen. Y ese germen lo recibimos en el bautismo. Formó el germen de la resurrección de las almas y hasta de los cuerpos en el juicio universal. De modo que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían quedado sepultadas. Llamó a vida a todas las obras mías, lo que decíamos, a esa vida divina. ¿Cuáles obras? Las que hizo su naturaleza humana. Pero fue un proceso que se dio en cada instante, pero que se selló con la resurrección. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Así el alma, si no resucita del todo en mi voluntad, del todo, pero para resucitar del todo en su voluntad, tenemos que morir del todo en su voluntad. Y esa es la gracia que debemos pedir, que es su reino. Es lo mismo que pedir su reino, ¿no? Es pedir yo morir del todo en Él, que en mí no quede nada vivo, solo Él. La única vida que debe quedar en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actos, en mis respiros, es la vida de Jesús. Y Él nos dice, todo lo debes vivir en mí. Cuando yo empiezo a vivir en Él, estoy muriendo en mí. Estoy muriendo yo para darle vida a Él en mí. Y si el frío de las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen y los vicios la tiranizan, formarán la tumba donde enterrarla. Porque
Está hablando que si el alma no resucita del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas. Y si el frío de las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen y los vicios la tiranizan, formarán la tumba donde enterrarla, porque al faltar la vida de mi voluntad, no habrá quien haga resucitar el fuego divino. Faltará el que de un golpe mate todas las pasiones y haga resucitar todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. Si yo quiero vivir la completa resurrección de mi alma en Dios, ¿cuál es el secreto? Ya me lo dijeron. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo. Vivir en su voluntad. Es la única manera de yo resucitar totalmente en Él. ¿Por qué? Porque para yo vivir en su voluntad, ¿qué tengo que hacer? Morir a todo lo mío. Es una resurrección permanente, porque esos misterios que contemplamos ahora, que la Iglesia nos propone, es solo para, en un tiempo, reforzar esa verdad. Pero esa verdad hay que vivirla cada momento. Cada momento. No es solo para la Semana Santa. La Semana Santa nos permite dedicarnos a entender más este misterio de la muerte a la vida, este paso de la muerte a la vida en cada instante. Pero es algo que se tiene que dar permanentemente en nosotros. Por eso digo, un fruto de esto tiene que ser sentir, pero sentir lo que dice San Pablo. Para mí la muerte es ganancia. Y poder decir, como dice Cristo, una muerte tengo que sufrir, una crucifixión tengo que sufrir. Cuánto anhelo que ésta llegue. Porque si para yo resucitar con Cristo tengo que estar crucificado con Él, pues cuanto antes o no. Abrazar la cruz como la abrazó Cristo. Desearla como la deseó Cristo. Ese domingo de Ramos, cuando Cristo sube a Jerusalén, consciente y libremente de que va a sufrir la pasión y sabe todo lo que le va a pasar. Calumnias, improperios, humillaciones, flagelación. Él sabía todo lo que le iba a pasar porque él se lo había dicho a los apóstoles. Así que el domingo de Ramos, cuando él va sobre el pollino y es aclamado por todos, él sabe hacia dónde va. Esa igual debe ser nuestra misma actitud. Yo caminar con conciencia y con libertad a la muerte, a la que como Cristo quiera dármela. Si con calumnias, si con desprecios, si con soledad, si con incomprensión, si con contradicción, como Él quiera. ¿Cómo me va a crucificar? No sé, pero me va a crucificar. ¿A través de quién me va a crucificar? No sé, pero me tiene que crucificar. Entonces, Señor, fía cuanto antes. ¿Sí? No te demores. Cuánto anhelo, con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado. Cuánto anhelo que llegue esa hora. Meditando esto, ese deseo va naciendo en nuestro corazón. Y el deseo nos va disponiendo de manera que cuando lleguen esos momentos, ya tenemos un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta. Entonces ya vamos a ser más dóciles y lo vamos a vivir más en la voluntad de Dios, como la vivió Jesús. ¿Por qué Jesús vivió la muerte así? Porque la vivió en la voluntad del Padre. Entonces por eso no vio ni a Pilato, ni a Herodes, ni a los verdugos, ni a los judíos, ni a nadie. Él veía en cada uno de ellos la voluntad del Padre. Ahí estuvo el secreto de su serenidad, de su silencio, de su bondad,
de su paciencia en medio de los más grandes insultos e improperios. Entonces íbamos a entrar en las apariciones del resucitado, ¿no? En el 641. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa, en la tarde del Viernes Santo. ¿Por qué lo enterraron a prisa? Porque ya iba a llegar el sábado, que era el día de la Pascua. No se podía hacer nada. No se podía trabajar. Era el día de descanso de los judíos. Fueron las primeras a encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Es interesante una cosa. Quien sacó a Adán del paraíso fue su mujer, ¿o no? Pero a partir de ese momento fue por medio de la mujer que Dios ha querido atraer al hombre. Como quien dice, tú lo sacaste, ahora tú te encargas. Entonces, las primeras en llevar el anuncio de la resurrección fueron las mujeres. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás. Y es sobre su testimonio que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lo dice Lucas 24:34. Todo eso que sucedió cuando se apareció a los discípulos de Maús, cuando ellos estaban pescando y luego ven una hoguera en la playa, ¿no? Con unos pescados, y Jesús les estaba preparando la comidita. Todo eso que sucede, ¿sí?, los va haciendo testigos de ese resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba confirmarlos a ellos en la verdad de la resurrección, porque ellos tenían que anunciar a un mundo incrédulo la resurrección. Entonces tenía que convencerlos, confirmarlos. Porque a quienes Jesús no se le aparece a Herodes, hubiera podido aparecérsele a Herodes, a Pilato, a los judíos que lo entregaron, ¿no? A Caifás, a ninguno de esos. Se le aparece a sus apóstoles porque ese es su fin. Ellos son las piedras de fundación de su iglesia. Por eso la fe de la primera comunidad de los creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección de Cristo son Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Jesús confirmó sobre su resurrección a los primero a los apóstoles, a Pedro, a los apóstoles, y dice Pablo que a más de 500 personas, para consolidarlos en la verdad. Y estos testimonios son históricos. Hay, dijéramos, pruebas verídicas de esto. Ante estos testimonios es imposible, y esto es bien importante para esos errores teológicos que están surgiendo ahorita, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico. Lo que están diciendo ahora, ¿no? Que es algo simbólico, que no fue como dice el Evangelio que fue. Y no reconocerlo como un hecho histórico es imposible, lo dice el catecismo. Sin embargo, es posible. La maldad del hombre lo ha hecho posible. Y dolorosamente dentro de la misma iglesia.
Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Acuérdense de Tomás. Los mismos discípulos de Maús iban tristes. Y conste que Jesús, ¿cuántos anuncios le hizo Jesús a los apóstoles de su pasión? Mínimo que yo recuerde unas 3 veces, así clarito se los dijo. Me van a entregar, me van a acusar, me van a condenar. Y les habló de la resurrección. Sin embargo, llegó el momento de la muerte, de la pasión, ¿y qué pasó? No estaban preparados en su corazón, pero lo sabían. Y esto igual nos puede pasar a nosotros. Cuando llegue la persecución a la verdad, a estas verdades del reino de Dios, nos puede pasar como los apóstoles, ¿no? ¿Sí? El temor, como Pedro, a que me acusen o me pase lo de él. Los otros que se escondieron más que Pedro. Pedro se expuso, tantas cosas. Pero no desconfiar en el apoyo de Dios. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos, asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11, en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Vamos a verlo en Marcos 16:14. Por eso es tan importante saber que cada palabra de Cristo es una vida. Y cuando las escuchamos, es como desear que esa semilla de vida penetre en mí y ella misma se haga curso en mí. Y es tan importante entregársela a María. Ella es la mejor cultivadora de Jesús en nosotros. Porque debemos siempre sabernos débiles, inconstantes, cobardes. Nunca nos creamos fuertes. Siempre débiles, inconstantes, cobardes, porque solo esa es nuestra verdad. Y solo esa verdad nuestra nos hace hacernos dependientes y necesitados de la fuerza de Dios. El día en que nos sintamos fuertes y capaces, andamos muy mal, porque ese día no vamos a sentir la necesidad de Dios y nos vamos a cerrar a su gracia. Marcos 16:14 habla del sepulcro vacío. Vamos a leerlo. Dice: pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer día después del sábado, en cuanto salió el sol, vinieron al momento. Se decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del monumento? Y mirando vieron que la piedra estaba removida, era muy grande. Entrando en el monumento vieron un joven sentado a la derecha, vestido de una túnica blanca, y quedaron sobrecogidas de espanto. Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Bueno, ahí sigue la narración y en el versículo 14, a partir del 12, después de esto se mostró en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino y se dirigían al campo. Estos vueltos dieron la noticia a los demás, ni aún a estos creyeron.
Al fin se manifestó a los 11. Imagínense, ya se había aparecido a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella lo anuncia a los que habían vivido con él, o sea, a los apóstoles, que estaban sumidos en la tristeza y el llanto. Pero oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Entonces Jesús se le manifiesta a los 11, ya no estaba Judas, por supuesto, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Es especial, ¿no? Lo regaña por incrédulos y les dice: id y predicad. Y el que no crea se condenará, y el que crea se salvará. Porque a Jesús no le importan nuestras debilidades. Siempre que Él vea en el corazón un alma sincera y una voluntad dispuesta. Bueno, ya Jesús lo reprende, ¿no? Dice: por esto, estamos en el 6:44, tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu. Los discípulos de Emaús, en Lucas 24:39, creen ver un espíritu. Y ya se les había aparecido, ya les había regañado por su incredulidad. Es que el corazón del hombre es duro, ¿no? 24:38. Él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Dice, cuando Él les dice: la paz sea con vosotros, dice: aterrados y llenos de miedo creían ver un espíritu. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto le mostró las manos y los pies. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. No podían creer, no podían salir del asombro. Y ya se les había aparecido a los de Emaús, y ya se les había aparecido a las mujeres. ¿Cuánto necesitaron ese afirmarse en la resurrección de Él? Por eso dura 40 días confirmándolos en la resurrección. En su última aparición, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por esta hipótesis, según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles, no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. ¿Cómo es el estado de la humanidad de Jesús resucitado? Las preguntas que me hacían ahorita. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto. Ahí lo leíamos, ¿no? Vengan y vean, vengan y toquen. Y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. ¿Cuáles son las propiedades de un cuerpo glorioso? No está sometido al espacio ni al tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Fíjense que cuando Él se le aparece a la Magdalena, ¿cómo se le aparece? ¿Bajo qué figura?
de un hortelano, porque ya es un cuerpo glorioso y entonces se aparece donde quiere y como quiere, ya no está sometido a nosotros, no, nuestro cuerpo no tiene esas propiedades. Sí, por eso dice, este cuerpo auténtico y real posee al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. Pero ellos no tocaron. ¿Sí? Su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Es el cuerpo de un bienaventurado. El cuerpo de un bienaventurado tiene las mismas, dijéramos, propiedades de un cuerpo glorioso. Lo que explica Tierna Amada, eso es así. Ella se deja ver bajo la forma que quiera, porque son cuerpos gloriosos, ya tienen otras propiedades. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y esto para suscitar su fe. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, aquí nos dan varios ejemplos, en el capítulo 20, versículo 14, 16, está lo del hortelano, ¿no? Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. ¿Por qué lloras? Ella creyendo que era el hortelano. Y en el capítulo 21, versículos 4 y 7, llegada la mañana se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Díjole Jesús, muchachos, a Pedro, ¿no? Muchachos, ¿no tenéis en la mano nada que comer? Le respondieron, no. No se les apareció como Jesús, porque lo hubieran reconocido enseguida. Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de los peces. Dijo entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, es el Señor. Ahí sí lo reconoció. Pero antes no lo habían reconocido. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, ya lo habíamos dicho, como en el caso de las resurrecciones de Lázaro o de los que resucitaron cuando él murió. Ni la hija de Jairo, ni el joven de Naín. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. ¿Por qué? Porque tenían que volver a morir. O sea, no les pasó lo mejor. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Muere definitivamente a una vida terrena. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. En esto, ¿cómo les digo? Estos testimonios de las personas que han muerto y que Dios los ha devuelto a la vida, todos, no hay uno que no diga algo esto, que cuando salió del cuerpo, ¿cómo se sintió? Feliz.
Sentí que mi espíritu se ensanchaba, dicen unos, y lo podían ver todo, lo podían apreciar todo. Y cuando vuelven al cuerpo, ¿qué sienten? Dolor, porque sienten que se encarcelan, se aprisionan. Por eso la muerte es vida, porque es la verdadera libertad. Es desearla. Por eso digo que lo que Cristo resucitó no les pasó lo mejor. Y por eso es que cuando uno contempla la verdad y vive en la verdad, ¿cómo voy a desear yo que un ser querido, un ser a quien yo amo, que ha entrado en la verdadera vida, vuelva? ¿Cómo no? Por eso Santa Teresita le dijo a la mamá un día, quiero que te mueras, y la regañaron y dijo, ay, pero si ustedes me han dicho que para ir al cielo tiene que morirse, yo quiero que ella vaya al cielo. Eso es entender la verdad. Entonces así nos toca a nosotros entender esto. La resurrección como el hecho trascendente, me gusta leerlo al pie de la letra como lo dice el catecismo, porque entendiéndolo nosotros, eso es fuerza para nosotros y para los que aquellos a quienes nosotros podemos darle esta fuerza cuando los veamos sumergidos en los errores que hoy se difunden. Mire lo que dice el 647. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección. Nadie. Ni siquiera los soldados que estaban ahí. Porque fueron derribados, ¿no? Y cuando entraron, ya estaba el sepulcro vacío. Ningún evangelista lo describe. No podían describirlo. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Solo una persona lo pudo decir cómo sucedió físicamente. ¿Quién? María. ¿Por qué? En su libro ella lo cuenta. Porque ella vivió con Jesús todo. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. ¿Fe? Porque te van a preguntar, ¿y quién vio? ¿Y quién vio cuando resucitó Cristo? Nadie vio. Ah, pues un documento lo pueden hacer falso. Ahora como hay tanta deshonestidad, entonces ponen en duda todo lo histórico. Por eso, para el que no cree, ningún argumento es válido. Y para el que cree, todo argumento sobra. No hay necesidad de explicaciones. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que han subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos tuyos ante el pueblo. Y esto que sucedió en la historia sucede en la realidad. En la resurrección de Cristo la creen y la viven, porque el que la cree vive, la vive. Porque yo ir el domingo de resurrección a la misa y a la procesión del resucitado no es creer en la resurrección. Creer en la resurrección es saber que tengo a un Dios vivo que llena mi vida, que está conmigo, que es el Salvador, que es mi fuerza y que yo estoy en Él y que Él está en mí. Eso es creer en Jesús vivo. Si no, todo lo demás es palabra.
Entonces no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos. Y esta vida solo la vivimos los que creemos en Él. De lo contrario, verdaderamente, o sea, creer con obras. Y esa resurrección de Cristo fue obra de la Santísima Trinidad. Es objeto de la fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, estos dos numerales al 650 son muy bellos. Las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Ese es otro misterio. Jesús está en la Trinidad con su cuerpo. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. El Padre resucita al Hijo por el poder del Espíritu Santo. En cuanto al Hijo, ¿no? Es el Padre el que resucita, el que con su poder resucita al Hijo por medio del Espíritu, según el Espíritu de Santidad. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Marcos 8:31. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Ya lo veíamos en los primeros numerales. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Por eso la resurrección es una obra de la Trinidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo. Se realiza por el poder del Hijo. Él mismo tiene poder para recobrar la vida, para darla y para recobrarla. Y se realiza por con poder según el Espíritu de Santidad, la acción del Espíritu Santo, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso. Intervienen los tres. Gran misterio, pero así es. No quiero que terminemos sin contemplar esta resurrección de Cristo como nos la cuenta María. Dice: ¿cómo me hubiera gustado que hubieras estado presente en el acto en que resucitó mi Hijo? Entonces ella lo cuenta. Él era todo majestad. Su divinidad unida a su alma emanaba mares de luz y de belleza encantadora que inundaban cielos y tierra, y como triunfador, haciendo uso de su omnipotencia, le ordenó a su humanidad muerta que recibiera de nuevo su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a la vida inmortal. ¡Qué acto tan solemne! Mi querido Jesús
triunfaba sobre la muerte diciendo: «Oh muerte, de hoy en adelante tú no serás más muerte, sino vida». ¿Le creemos? Si ya él dijo que no sería más muerte sino vida, ¿por qué yo sigo hablando de la vida como muerte? Con este acto triunfal ponía el sello de que él era Dios y hombre. Con su resurrección no solamente confirmaba su doctrina, los milagros que hizo, la vida de los sacramentos y toda la vida de la Iglesia, sino que triunfaba sobre las voluntades humanas debilitadas y casi apagadas para el verdadero bien, para hacer triunfar sobre ellas la vida de la divina voluntad que debía traerles a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes. Y al mismo tiempo, en virtud de su resurrección, depositaba en nuestros cuerpos el germen de la resurrección a la gloria imperecedera. Hija mía, la resurrección de mi Hijo lo encierra todo, lo dice todo, lo confirma todo. Es el acto más solemne que hizo por amor a las criaturas. Y ahora escúchame, quiero hablarte como una madre que tanto ama a su hija. Quiero decirte qué significa hacer la divina voluntad y vivir en ella. Nuestra vida estuvo sembrada de penas, de pobreza, de humillaciones, hasta la de ver morir de penas a mi amado Hijo. Pero en todo esto corría la voluntad divina. Ella era la vida de nuestras penas y nosotros nos sentíamos triunfadores y conquistadores, al grado que la muerte misma se transformó en vida. Tanto es así que al ver el gran bien que produce el sufrimiento, nos exponíamos voluntariamente a sufrir, porque estando en nosotros la divina voluntad, nada ni nadie se podía imponer sobre ella ni sobre nosotros. El sufrir estaba en nuestro poder y lo llamábamos como alimento y triunfo de la redención para poder traer el bien al mundo entero. Así pues, querida hija mía, si tu vida y tus penas tendrán como centro de vida la divina voluntad, puedes estar segura de que mi dulce Jesús se servirá de ti y de tus penas para darle ayuda, luz y gracia a todo el universo. Por eso, ánimo, ten valor. La voluntad divina sabe hacer cosas grandes en donde ella reina, y en todas las circunstancias de tu vida, tenme como ejemplo a mí y a tu dulce Jesús, y camina siempre adelante. Bueno, una bonita lección nos deja la Madre para nosotros poder vivir esta resurrección como Él la quiere, como Él y ella lo quieren, ¿no? Ese es el libro de la Virgen María, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, el 28º día, que nos habla de esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ya en la parte tercera, los numerales del 651 al 655, para terminar este tema de la resurrección, habla de ese sentido salvífico de la resurrección. Ya lo decíamos, en la resurrección de Cristo se alcanzó la confirmación de todo, ¿no? Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina. Lo que dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, van en nuestra fe y van a nuestra predicación. Por eso, la verdad de la divinidad de Jesús se confirma por su resurrección. Negar la resurrección es negar la divinidad de Jesús, el que es terrible. Por eso hay un doble aspecto en ese misterio pascual, en el 654. Ya ustedes meditan más profundamente en su casa los anteriores, ¿no?
Esa resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, porque en la resurrección se plenifica la encarnación. En este misterio pascual hay un doble aspecto. Por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre a una nueva vida. Entonces, cuando yo muero con Él, muero al pecado y resucito con Él a nueva vida. Es lo que se nos da, movimiento que se debe dar en el acto de cada cristiano. Por eso, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado, así también nosotros vivamos una vida nueva, la victoria sobre la muerte y el pecado. Esta resurrección nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo. Id y avisad a mis hermanos, lo dice Mateo 28, ¿no? Ya nos llama hermanos, porque ya nos hizo hijos de Dios, no por naturaleza hermanos, sino por gracia. Porque esta filiación adoptiva, subrayen esto que es muy importante, confiere una participación real en la vida del Hijo único. Creamos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero creámoslo. Porque si lo creemos, lo vivimos. Si no lo creemos, no lo vivimos. Por eso la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Ahí hay que reconocerlo. Por eso le dice a Luisa, reconóceme dentro de ti, búscame dentro de ti, y eso es para todos nosotros. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los volúmenes, tengo 10, alcanzamos a leer los volúmenes y con esto terminamos. En el volumen 4, capítulo 124, habla de la humanidad glorificada de Jesús resucitado. Son lecturas que debemos retomar, ¿no?, en este tiempo para la meditación. Vi por un momento a mi adorable Jesús en el acto de su resurrección. Jesús se lo muestra, todo vestido de luz, resplandeciente, tanto que el sol quedaba oscurecido ante aquella luz. Imagínense, el sol oscurecido. Por mi parte quedé encantada y dije, Señor, si no soy digna de tocar tu humanidad glorificada, hazme tocar al menos vuestros vestidos materiales. Esto es del 30 de marzo de 1902. Entonces él le dice, amada mía, ¿qué dices? Después de haber muerto no tuve vestidos materiales, sino que mis vestidos son de sol, de luz purísima, que cubre mi humanidad y que brillará eternamente, dando gozo indecible a todos los sentidos de los bienaventurados compresores. Y esto ha sido concedido a mi humanidad, porque no tuve parte de ella que no estuviese cubierta de oprobios, de dolores y de llagas. ¿Recuerdan ese capítulo? Creo que es del volumen 3 o 4, donde hablan de la fiesta de la cruz en el cielo, y que cuáles son los que más resplandecen, los que más sufrieron aquí en la tierra. Y él dice, ¿por qué se vio vestido de luz? Porque no tuve parte de mi humanidad que no estuviera cubierta de oprobios, de dolores
y de llagas. Dicho esto, desapareció sin que haya encontrado ni humanidad ni vestidos. O sea que sus sagrados vestidos se me escapaban y no los encontraba, no se los dejó tocar. Vamos al volumen 8, en la página 85. No lo traje. Ay, que mi secretario. Mientras tanto, el 8. Mientras tanto nos llega el 8, que olvidé traerlo, mis descuidos. Vamos al mismo volumen 4. Perdón, al volumen 12. Página 165, ya les voy a decir la fecha, del 15 de abril de 1919. Habla de esa humanidad resucitada de Jesús, símbolo de quien vivirá en el divino querer. Dice: el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó a mi humanidad. Dice lo mismo, ¿no? Haciéndole resplandecer aún mis más pequeños actos, dándole tal esplendor y tales maravillas que hicieron quedar estupefactos al cielo y a la tierra. Mi resurrección es principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes. Es corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de todo cristiano. Sin la resurrección hubiera sido como el cielo sin calor y sin vida. Mi resurrección es el símbolo de las almas que formarán su santidad en mi voluntad. Los santos de los siglos pasados están simbolizados por mi humanidad, pues si bien resignados, pero no han tenido actitud continua en mi voluntad, y por tanto no han recibido el sello del sol de mi resurrección, sino el sello de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi voluntad, simbolizados por mi humanidad resucitada, serán pocos. En realidad, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero a mi humanidad resucitada la vieron muy pocos, solamente los creyentes, y dentro de estos solamente los más dispuestos, y podría decir que solamente aquellos que contenían el germen de mi voluntad, pues si no lo hubieran tenido les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad resucitada y gloriosa, y no habrían podido ser espectadores de mi ascensión al cielo. Si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi voluntad, es con razón, porque cada acto, qué importante esto, cada palabra, cada pensamiento hecho en mi voluntad es una resurrección divina, ya lo habíamos dicho. Que el alma recibe es un sello de gloria que se marca, es un salir de sí para entrar en la divinidad y escondiéndose en el refulgente sol de mi querer, ama, obra, piensa. ¡Qué maravilla! Si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza a mi humanidad resucitada. Pero muy pocos son los que se disponen a esto, porque las almas, aún en la santidad, quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, por eso decíamos muerte total, la santidad del vivir en mi voluntad no tiene nada de propio, sino todo de Dios. Y mucho se necesita para que las almas se dispongan a despojarse aún de los bienes propios, por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso está siempre atenta a mi llamada y a tu vuelo continuo. Este es del volumen
12. Ya dimos la fecha, ¿no? 15 de abril del 19. Y en el volumen 8, la página 85, del 6 de septiembre de 1908, habla de la flagelación y la resurrección. Dice, hija mía, del 6 de septiembre de 1908, quise que mi carne fuera esparcida en pedazos y que mi sangre fuera derramada de toda mi humanidad para reunir a toda la humanidad dispersa. En realidad, con hacer que todo lo que de mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, etc., en la resurrección nada quedara disperso, sino todo reunido de nuevo en mi humanidad. Y eso fue para que yo reincorporara a todas las criaturas en mí. Así que después de esto, ¿quién de mí queda disperso? Así que después de esto, quien de mí queda disperso es por su obstinada voluntad, por lo que de mí se arranca para perderse. Ya todos estamos en él. Bueno, ahí nos queda para meditar todo este capítulo. Así como la madre dijo cómo hubiera querido que hubieras estado en la resurrección, por lo menos si no lo estuvimos físicamente, que ella, por estar nosotros en su corazón, lo vivamos con ella y como ella. Ella lo quiere, querámoslo nosotros y se dará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la voluntad de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.